Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a trabajar nuestra técnica del arte fluido base encima un lienzo. Este lienzo está pintado con esmalte acrílico. Le di dos capas. Está seco. Ahora está listo para trabajar nuestra técnica, echando agua como siempre. Ok, echamos agua para que podamos trabajar con toda la tranquilidad. Ahora mirar, voy a usar la pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua, en un poco de agua que tenga esa textura fluida para trabajar. Voy a poner un fondo, mi gente, de esta forma, poniendo el color azul. Mirar cómo lo estoy haciendo, pinceladas, nada más. Si no tienes pincel, puedes hacerlo también con una esponja, tranquilamente. Y míralo, como tiene agua, pues voy haciendo esas pinceladas repitiendo, desde abajo para arriba. Míralo. De esta forma voy a crear un fondo que se va a ver cielo. De esta forma tan sencilla, pinceladas desde abajo para arriba. Desde abajo más oscuro y voy llevándolo así. Cada vez que quiero poner más color, míralo. Así, de esta forma. Y tiro para arriba. Pinceladas, pinceladas. Ahí. Algo sencillo. Esto lo hemos visto en muchas formas, muchas maneras para crear fondos. A mí me gusta que tenga la obra, esto es lo que solemos hacer en el arte fluido base sobre tableros de madera, MDF laminados. Creamos texturas con esponja, con plástico, con muchas formas sencillas para tener un fondo así. Entonces, ahora con el color verde. Pintura, volvemos, pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. Y voy a marcar mi trabajo. Eso no estoy dibujando, echando líneas, míralo. Aplasto y tiro para arriba, aplasto y tiro para arriba, la parte derecha y la parte izquierda. Esto solo para saber dónde voy a ir trabajando, marcando mis trabajos así, un abstracto de esta forma. Vamos a hacer hoy algo espectacular, algo sencillo. ¿Sabes o no sabes pintar? Puedes hacerlo tranquilamente. Hay que seguir estos datos, nada más, sobre todo para el lienzo. Todos nuestros trabajos que hemos hecho sobre tableros de madera o papeles de fotografía se hacen encima un lienzo, solo que hay que preparar el lienzo dándole una capa o dos de esmalte acrílico. Ok, vamos, míralo, pinceladas. Ahora mira, solo de lo que hay ahí, el color que puse el verde, pues intento llevándolo y ves que como está mezclando con el azul. Y esto, la mezcla de tonos es algo maravilloso en esta técnica. Míralo, pinceladas repetidas por la derecha y la izquierda y mira lo que está saliendo. Algo chulísimo, mi gente. Sobre todo por la forma como estamos trabajándolo. Míralo, ahora volví a poner el color verde para dar más tono y sobre todo para que quede la pintura encima el lienzo. Acordaos como estaba al principio, eché agua, entonces las primeras pinceladas con el verde no iban a quedar perfectas, claro, como estaba húmedo, entonces hay que repetir esas pinceladas. Ahora quedan más marcadas y son las mismas pinceladas repetidas. Y aquí vuelve a tocar el azul y nos va a dar tonos, unas texturas maravillosas, mi gente. Míralo, por favor, cómo lo estamos haciendo. Jugando con el pincel, aplastándolo y llevándolo por la derecha y por la izquierda. Míralo cómo va quedando. Algo más que sencillo, repitiendo la misma pincelada. Míralo, ahí me se cayó ahí un pelo, intento quitarlo, pero no pasa nada. Como se va a tapar aquella parte, no pasa nada. Ahora voy a poner el color naranja. Míralo, aplasto y estiro. Ahora, míralo, fijaos lo que estoy haciendo. Al lado que donde hay el verde, pues pongo otra pincelada al lado, nada más. Y aquí va mezclándome el color naranja con el color que hay azul y verde y va a dar un tono marrón. Y esto es algo más chulo, lo que va a dar a la hoja efecto sombra. Míralo, repito las pinceladas
y va dándome, míralo, otra pincelada. Fijaos el movimiento del pincel y lo que me da, lo que nos regala, mi gente. Míralo. Qué manera de crear efectos, texturas. Míralo. Vuelvo a repetir con naranja y da otro tono totalmente diferente. Míralo. Lo que hice a la derecha voy a hacerlo a la izquierda, repitiendo nada más, poniendo este color naranja. Vuelvo a decir el naranja, en el principio cuando lo pongo nuevo se va a marcar el color naranja, pero después si lo repito 2-3 veces va mezclando con los tonos que hay debajo y lo que me da, míralo por favor, mira qué belleza. Mira qué cosa más chula. Mira, aquí el trabajo a capas. Empezamos con el verde y después voy mezclando el naranja. Las partes que quiero que quede naranja, pues aprieto más. Y si repito 2-3 veces va mezclando y va a salir el color marrón. Míralo. Aquí, por ejemplo, mira qué manera de trabajar con el color naranja. De aquello aproveché a sacar una hoja, pinceladas, y el efecto hoja ya sabemos cómo se sacó o cómo estamos sacándolo, pero el efecto hoja ya lo hice unos tutoriales especiales. Míralo. Si quiero poner el color verde, pues pongo otras pinceladas. Míralo cómo quedó esta hoja grande, que la puse ahí adrede. Y ahora el pincel limpio. Eso es la maravilla de esta técnica. Aquí, fijaos, no trabajo con el color blanco, porque el blanco es el color de la base. Esto, entonces, con el pincel limpio, cuando repaso, saco el efecto blanco, el color blanco que es de la base. Míralo, repito con pincel limpio. Repaso sobre ya el trabajo que está hecho, pues vuelvo a repasar y mira qué tonos me regala solo trabajando con el pincel limpio. Ahora ahí, mi gente, fijaos, estoy poniendo el color rojo y el color naranja, dando golpes ahí. Mi intención es crear ahí una flor grande, entonces tengo que quitar el color de abajo. Ahí, poniendo el color naranja y el rojo de esta forma. Vuelvo con el pincel limpio para quitar un poco de color. Míralo. Ahora voy a crear la parte, mira, volviendo a poner esto. Mira, cuando se mezcló el color con lo de abajo, el azul, da este tono. Y vuelvo a poner un poco de rojo para marcar bien la flor. Ahora esta parte con el pincel limpio. Mira lo que estoy haciendo, mi gente, por favor. Es algo original totalmente. Esto lo hemos visto hace 4 años, ¿eh? Lo hicimos en tableros de madera MDF laminado. Y aquí lo estoy haciendo sobre lienzo, pero ya lo expliqué, las bases desde el principio. Hace 4 años presenté más de 200 tutoriales sobre esta técnica. Lo mismo que se trabaja sobre tableros de madera MDF, se puede trabajar sobre papeles de fotografía y sobre lienzos. Ok, solamente que yo ofrecí hace años pocos tutoriales sobre lienzos, pero siempre digo, todo lo que sirve, lo que hemos hecho sobre tableros de madera MDF, se puede hacer tranquilamente sobre lienzos, solo hay que prepararlos con una capa o dos de esmalte acrílico. Mira la manera de crear bellezas con una facilidad total, una técnica terapéutica 100%, mi gente, relajante y además es artística, nos brinda crear bellezas. Míralo por favor, mira qué texturas, mira las pinceladas como quedan bien marcadas, mira lo que nos regala esta bonita técnica, el arte fluido base. Llevamos con ella 4 años y estamos disfrutando de bellezas, de efectos, de texturas, de abstractos, de diseños, todo esto hecho de una manera sencilla. Sabes o no sabes pintar, sabes o no sabes manejar el pincel. El pincel aquí es como usando el plástico o usando el globo o usando la goma de Eva, usando un trozo de madera, lo que sea en esta técnica que hemos usado muchos materiales básicos, hemos creado bellezas, una manera totalmente diferente para pintar
y para crear bellezas con toda la facilidad. Gracias, mi gente, por estar siempre ahí con vuestros comentarios y vuestro apoyo. Os lo agradezco de corazón. Míralo, quedamos con esta belleza. Y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.